decisiones que cambian condiciones. Decisiones que cambian condiciones. Lo que acabamos de leer del Evangelio de Juan dice, no me elegisteis ustedes, sino que yo los elegí a vosotros. Aún con nuestras fallas, aún con lo que somos, aún así Dios decidió elegirnos. Pero le tengo una noticia. Dios no nos dejará en la condición en la que nos encontró. Amén. Dios no nos va a dejar en la condición en la que nos encontró. Él, si nosotros lo permitimos, va a obrar en nuestra vida. Amén. Y hoy quiero hablarle precisamente de decidir, dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Decidir que Dios haga en nosotros y que nosotros podamos también accionarnos para ser transformados y cambiados. Amén. Hay mucha gente que dice, Dios te ama como eres, así es. Dios te ama tal y como eres, tal y como soy, pero no significa que porque Dios nos ama como somos, nos vaya a dejar en la condición en la que estamos. ¿Me explico? Ese mismo amor está enfocado en cambiar nuestra vida, en transformarnos. Amén. Eso es lo más importante. Y por favor quiero que me acompañe para entrar en esta mañana al segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Y quiero tomar este texto de la Escritura para poder exponer el mensaje del día de hoy, deseando con todo mi corazón que sea una bendición para su vida y para todos aquellos que nos ven en el internet. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. ¿Ya está ahí? Lea conmigo en voz alta. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, ¿era qué? Delante de su señor. ¿Y lo tenían en qué? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía ¿a quién? Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí vamos a pararnos. Lo primero que quiero hablarle es que hay historias secretas. ¿Historias qué? ¿Qué será algo secreto? Algo guardado, algo que no ha salido a la luz, algo oculto. Ya sabe más o menos por dónde vamos a ir esta mañana, ¿verdad? Esta historia en particular, en la Escritura, para mí es una historia maravillosa. Nos relata la historia de un hombre muy exitoso. Porque el versículo 1 dice que él era varón grande delante de su Señor. Era un hombre importante. No tan solamente para el rey, sino que añade el que escribe el libro de Reyes, dice, ¿y lo tenían en qué? Porque por medio de él había dado ¿quién? Dice que era varón grande, que era ¿qué? Tenido en muy alta estima y que Jehová había dado salvación a Siria. Es decir, este hombre era exitoso, este hombre era respetado, este hombre tenía una posición importante, pero no termina ahí. Al final del texto añade, ¿qué añade el final del texto? Era hombre valeroso en extremo, pero pero leproso. En aquel tiempo, como el día de hoy, hermana Nancy, usted que está siempre, ¿verdad? Que hablamos de alguna situación. Hermana Nancy, ¿la lepra es peligrosa? ¿No es peligrosa? ¿Es contagiosa? ¿No es contagiosa? Sí. Regularmente, ¿cómo empieza una lepra a una persona? Usted que ha una característica de la piel puede salir como una
Ajá. Y se va contaminando. Pero empiezan a salir quizás como úlceras, como una manchita, como algo así, pero que puede llegar a invadir todo el cuerpo. Ahora dice que este hombre era muy importante, era muy exitoso, pero tenía un problema. Era un hombre, es muy probable que esa lepra todavía no invadía todo su cuerpo, porque si hubiese sido así, este hombre no podía estar delante de la presencia del rey, porque llevaba el riesgo de contagiar al rey y a toda la corte del rey. Era muy probable que todavía estaba comenzando esta lepra. ¿Quiénes lo sabían? Su esposa y la gente que lo rodeaba. Entonces, cuando leemos esto, este hombre tenía una historia secreta. Algo que ni el rey lo sabía y las personas de afuera no lo sabían, solamente su esposa, su familia más cercana. Amén. ¿Cuántos probablemente ante los demás somos exitosos, somos respetados, pero realmente hay algo que siempre nos ha estado afectando? Como la lepra. Esas cosas que solo conocen quienes están cerca de nosotros. Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras respuestas. Y quiero que me ponga atención, por favor, porque quiero que este mensaje le bendiga. Probablemente tú en tu trabajo o yo en la iglesia sea un hombre respetado, sea un hombre que me vaya bien. Y quizás dentro de mí todavía hay cosas que ustedes no conocen, que todavía logro controlarlas, pero que si no estoy dispuesto a sacarlas de mi vida, tarde o temprano terminarán invadiéndome completamente. Si en tu vida aún hay cosas que no conoce la gente de fuera, pero sí conocen tus hijos, sí conoce tu esposo, sí conoce tu esposa, que todavía logras controlar, pero si no las combates, si no estás dispuesto a tomar una decisión que cambie la condición de tu vida, tarde o que temprano terminará invadiéndote y siendo manifiesto para toda la demás gente. ¿Me explico? Una de las cosas que el cristiano debe evitar es la doble cara o la hipocresía. Sonríe, Cristo le ama. Porque de nada sirve que en la iglesia yo tenga una apariencia buena cuando realmente no es así. Nosotros necesitamos estar dispuestos a tomar decisiones que cambien la condición de nuestra vida. Muchas veces la gente, al no conocernos como la gente que está siempre cerca de nosotros, es probable que tenga una buena opinión de nosotros. Pero ¿sabes quién nos conoce mejor? Aparte de Dios, nuestra familia, nuestro núcleo, los que están en la casa. Saben quiénes somos, saben cómo pensamos, saben cómo hablamos, saben cómo actuamos. Este hombre era exitoso, este hombre era valeroso, este hombre era respetado, pero era leproso. Mantenía en oculto ese secreto que solamente lo sabía su familia. Cuando este hombre probablemente se quitaba la armadura, la ropa, probablemente sus brazos estaban bien, su rostro estaba bien, pero probablemente por la espalda o algo, cuando se lo quitaba, ahí estaba. Y su esposa, quizás preocupada, decía: tarde que temprano eso se va a ir
agrandando. Y probablemente tú tengas también personas que están preocupados porque pasa el tiempo y en vez de haber un cambio, no lo ven. Y dicen, wow, si no se detiene, tarde o temprano va a terminar haciendo algo de lo cual pueda llegar a arrepentirse. ¿Me explico? Porque este hombre tenía una historia secreta. Como lastimosamente muchas veces muchos de nosotros tenemos historias secretas. Una vez escuchaba a mi papá y me decía, hay que quitarnos la máscara. Delante de Dios tenemos que permitir que Él nos transforme, que Él nos cambie. Es por nuestro bien. ¿La lepra es algo bueno o es algo malo? Es malo. La lepra, ¿qué terminaba haciendo, hermana Nancy, cuando una persona era invadida de lepra? La muerte. Primero, lo que sufría el individuo. Luego tenía que ser separado de la familia para evitar algún riesgo mayor, o eso era antes. Y por último, la muerte. Es decir, si en nosotros hay cosas, actitudes, conductas, formas de pensamiento nocivas, enfermizas, perversas, malvadas, no solamente nos terminarán afectando a nosotros, sino que nos van a separar de la familia, nos van a separar de los demás y nos puede llevar a la muerte. Yo sé que muchas veces nosotros decimos, no, es que yo así soy. Está bien, se te ama como eres, pero Dios te ama tanto que quiere darte una nueva vida, una vida diferente, una vida de plenitud. Porque ese es el propósito. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es que si no tomamos la decisión de cambiar lo que ahorita nadie más conoce, que solamente conoce su familia, se va a terminar haciendo público. Tarde que temprano no lo va a poder usted controlar, no lo va a poder usted dominar. ¿Me explico? Tarde que temprano en algún momento se va a hacer público. Se lo demuestro con la Biblia. Vaya a 2 Samuel capítulo 11. Bendito sea nuestro Señor y Dios. Amén. 2 Samuel capítulo 11. Está ahí. La historia de quién habla ahí ese capítulo. David y Betsabé. Lea conmigo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero, ahí está otra vez, pero ¿qué? David se queda en Jerusalén. Ya era muy grande. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David. ¿De dónde? Y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era... Es muy probable que no haya sido la única vez en que David vio a Betsabé. La Biblia no lo dice. No, textualmente no lo dice. Pero supongamos que no fue la primera vez, sino que imaginemos que quizás la vio una vez, quizás la vio 2 veces, y poco a poco ese pensamiento que le dio cabida a David empezó a controlar. Su deseo se fue haciendo más grande hasta que ese deseo lo gobernó. ¿Y qué pasó? Lea conmigo el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David, ¿qué? Y vino él, es decir, tuvo sexo con ella. Luego ella, ¿qué hizo? Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo:
estoy encima. Pregunta, ¿esta también es una historia secreta, sí o no? Sí. Porque David envió a sus mensajeros. Urías no estaba. Se la llevó. Pasó el tiempo, ella concibió, el niño nació. Usted sabe la historia. Y un día viene el profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? Natán. Y le dijo: rey, necesito hablar contigo. Esta era una historia secreta. Supuestamente no había quien más se hubiese enterado. Pero Dios no estaba dispuesto a dejar a David viviendo así. Pero lo que vemos es que como David no paró a tiempo, terminó siendo gobernado y después fue expuesto de forma pública. ¿Me explico, hermanos? Si no paramos, porque puede ser que todavía la gente que nos rodea, la gente cercana todavía nos soporta como somos. Pero es que si no cambiamos, si no estamos dispuestos, es muy probable que eso termine haciéndose público. La gente termine conociéndote tal cual es. Amén. Por eso estamos hablando de decisiones que cambian condiciones. Este hombre, regresemos a 2 de Reyes 5. Este hombre era importante, era valiente, era respetado, había ganado victorias, pero era un leproso. ¿Sí? Y solamente lo sabía la gente cercana. Pero él llevaba el riesgo, como esa enfermedad, de que invadiera todo su cuerpo. Y dice en el versículo 3 que una muchacha que llegó a trabajar ahí con ellos le dijo, ¿verdad?, que vaya al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 ¿qué? Número 2. Él tuvo que tomar una decisión. Naamán, escuche. Él tuvo que aceptar lo que tenía en secreto y hablar con quien tenías que hablar. Primero tuvo que tener el valor para hablar con el rey y decirle: ¿sabes qué, rey? Soy un hombre leproso, pero no me quiero quedar. Me han dicho que hay un profeta y que si yo voy a él me va a sanar. Lo primero que operó para que Naamán cambiara su condición es tomar una decisión. Una decisión que lo empujaría a que le conocieran y supieran lo que estaba pasando en él. Tuvo que hablar con el rey. ¿Qué te quiero yo decir? Que la única manera para salir y cambiar tu condición es reconocer, aceptar y decidir salir de esa condición. ¿Me explico? Decir: no quiero seguir siendo el mismo o la misma, porque yo sé cuánto lastimo a mi familia con mis palabras, con mis actitudes, con mis conductas. Probablemente para la gente me respeta, la gente me valora, pero me doy cuenta que mi conducta, mis actitudes, mi forma de ser lastiman a los que verdaderamente me rodean. Pero no me quiero quedar así. No quiero morirme así, en esta condición. Quiero cambiar.
Quiero saber amar, quiero saber respetar, quiero ser diferente. Este hombre tuvo que tomar una decisión. Y después ir y hablar con el rey y decirle: rey, ¿sabe qué? La verdad es que aunque yo soy valiente para agarrar una espada, soy valiente para esto, hay un problema en mí. Y eso es algo bien importante. Tú puedes decir: oh, pastor, hermano, esposo, esposa, yo sé que tú me has visto que soy una persona esforzada, soy esta, pero hay algo dentro de mí que siempre me estorba, que siempre me hace tropezar, que siempre me hace fracasar. No te lo había querido decir porque me daba vergüenza, porque tenía miedo de que cuando tú lo supieras me repudiaras. ¿Me explico? Esa es la forma para empezar un cambio. Tomar una decisión y realmente estar dispuesto a buscar ayuda con quien debas buscarla. Amén. El primer paso para cambiar es reconocer que realmente necesitamos una transformación en nuestra vida. Si no lo reconocemos, no vamos a poder salir de esa condición. ¿Me explico? Es reconocer, es decir: sí, verdaderamente yo estoy en una condición que no debería de estar. Y no solo hablo de conductas, de formas, también en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Probablemente nosotros aquí cantamos, aplaudimos, pero en la semana no tenemos intimidad con Dios. Quizás solamente somos emocionalistas, pero realmente es probable que no estemos viviendo una comunión estrecha con Dios. ¿Me explico? El primer paso para salir de esa condición es reconocer que necesitamos ser transformados. Sí, el conformismo es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Sí? El conformismo es lo más terrible y lo peor que una persona puede permitirse en su vida. ¿Qué es el conformismo? Estar quieto, estar cómodo. Es quedarse ahí. El que está en depresión y se conforma a estar en la depresión, siempre va a estar en depresión. El que está en la tristeza, el que se siente rechazado. ¿Me explico? Tiene que reconocer y decir: necesito un cambio, necesito una transformación en mi vida espiritual. Tiene tiempo que no ayuno, tiene tiempo que no oro, tiene tiempo que no me encierro una hora con Dios. Este hombre tenía una historia secreta. A veces yo me pregunto cuántos pastores realmente profundizan en su relación con Dios. Porque a veces podemos tener buena fama, pero ¿sabe quién nos conoce? Este hombre tenía un problema que si no sales de la indiferencia espiritual en la que a veces hemos caído, eso te va a llevar a la ruina. Eso te va a arruinar. Amén. Realmente necesitamos tomar decisiones que cambien nuestra condición. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que tú sabes que no está bien dentro de ti? ¿Estás satisfecho con quien tú eres hoy actualmente? ¿Crees que podías estar viviendo en una vida diferente? Sí.
Sigamos adelante. Entonces dice que el hombre le habló al rey y el rey envió cartas al rey de Israel. Amén. Versículo 6 dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó ¿qué? Y dijo: soy yo que mate y dé vida, para que se envíe a mí y que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ¿qué? Pensó que lo estaba desafiando, ¿no? En versículo 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay ¿qué? Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró ¿qué? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Y Naamán qué hizo? ¿Saldrá él luego? Amén. Ahí nos detenemos. Número 2. Los cambios traerán desafíos que nos van a confrontar. Los cambios traerán desafíos que nos van a confrontar. Dice que Naamán llegó con las cartas y se las dio al rey de Israel, ¿verdad? Y el rey de Israel dijo: no, pues si yo no, ¿quién soy yo? Dice: este anda buscando nada más pleito. Y dice que escuchó a Eliseo. Y Eliseo le dijo al rey: no, aquí hay profeta, mándamelo. Entonces recordemos que el versículo 1 dice que Naamán era un hombre ¿qué? El versículo 1 que dice: era Naamán general, varón grande. Era un hombre que era de cierta reputación. Pero cuando llega con Eliseo, ¿cuál fue la razón por la que se fue enojado Naamán? Porque el profeta ni siquiera se asomó a saludarlo. Y él era un hombre importante. Era un hombre importante. Dice: yo pensé que él iba a salir y al verme iba a alzar su mano, iba a poner su mano en la llaga, iba a invocar el nombre de su Dios y la lepra. Pero ¿qué pasó? No. Eliseo solamente le mandó a dar unas indicaciones que a él no le gustaron. Pregunta: ¿quién tenía más necesidad, Eliseo o Naamán? Pero el orgullo de Naamán lo estaba llevando a privarse de ser sanado. Y ese es el problema, que muchas veces Dios va a tratar con nosotros, que nos va a confrontar, y si dejamos que el orgullo nos gane, el orgullo va a estar impidiendo que veamos el favor de Dios en nuestra vida. ¿Me explico? Porque los cambios nos confrontan. A veces ocurrirán cosas que tú necesitas hacer no como a ti te gustarían, sino como deben hacerse. ¿Me explico? A veces Dios te dirá que hagas cosas no como a ti te gustaría, sino como deben hacerse. Y es ahí donde serás confrontado, porque recibirás una indicación que no te va a gustar. Tendrás que hacer algo que no te va a gustar, pero si quieres cambiar, tendrás que hacerlo. ¿Me explico? A él no le gustó. Y qué gran cosa de Eliseo, no está viendo con quién está tratando.
Y si quieres cambiar, a veces tendrás que guardar silencio en medio de una discusión en tu matrimonio. ¿Y por qué yo, pastor? Porque es la única manera en la que tú vas a aprender a ser paciente. A veces Dios te dirá que hagas algo que tú no quieres hacer, pero es necesario para cambiar. ¿Me explico? Porque los cambios traen confrontación. ¿Cómo se cambia la vida de un flojo? Trabajando. ¿Y cree que para el flojo será fácil trabajar? No. Todo el mundo quisiera ganar 10,000 semanales. Pero hay unos que se lo quieren ganar desde la comodidad de su casa. Quieren salir a buscar trabajo a las 2 o 3 de la tarde y no se levantan temprano. Los cambios traen confrontación. Ay, el pastor habla muy duro. Está siendo confrontado por tu bien. Porque si uno deja que las cosas se acomoden y darle por su lado, no va a haber crecimiento. ¿Cómo se hace para que un árbol crezca derecho? Desde chiquito se le empieza a dar, se amarra o algo. Y si no, ese árbol va a crecer una rama para acá, otra para acá. ¿Me explico? Entonces los cambios traerán confrontación. A Naamán no le gustó la forma en la que Eliseo le dijo que debería de hacer para ser sanado. Mire qué tan orgulloso, prefirió irse con su lepra. Y a veces así pasa con nosotros. Preferimos irnos, no porque nos estén diciendo una mentira, sino por el orgullo. Amén. Sonríe, Cristo le ama. Y Naamán se iba allá. Iba a regresar igualito. Iba a regresar igual de leproso. El problema es que iba a regresar a un lugar donde ya todo mundo sabía. Hay mucha gente, aquí no hay, gracias a Dios, pero hay mucha gente que ya recorrieron todas las iglesias de la ciudad, porque ellos decían, no, todas las iglesias son el problema. ¿Sabía usted cuál era el problema? Ellos. El problema es que luego quieren regresar a donde ya los conocen. ¿Por qué? Porque no han tomado una decisión que cambie su condición. Hay gente que así en sus trabajos se ha salido de un montón de trabajo y ya recorrió y vuelve a regresar y ya regresó que primero, que no, ya. Y si no ha cambiado, va a seguir siendo el mismo y tendrá los mismos resultados. ¿Me explico? Porque necesita tomar una decisión que cambie su condición. Y los cambios traen confrontación, cosa que a mucha gente no le gusta que le confronten o que las cosas se hagan diferentes a como quiere. Quieren que siempre las cosas sean a su manera. Son gente controladora, gente manipuladora, gente que quiere que las cosas se hagan así como dicen. Y por eso no cambian. ¿Me explico? Siempre les gusta tener todo en control. Las riendas no las sueltan, no le sueltan el control al Señor para que haga los cambios. No sueltan. ¿Me explico? Entonces hay que tomar decisiones que cambien nuestra condición. Y los cambios van a traer confrontación.
Los cambios van a confrontar. Este hombre fue confrontado. Eliseo sabía por qué lo estaba haciendo, porque no era la mano de Eliseo que iba a sanar esa lepra, era un corazón quebrantado que iba a operar la sanidad. ¿Me explico? Porque el problema no era la lepra, el problema era el corazón orgulloso de Naamán. Y muchas cosas en tu vida y en mi vida no van a solucionarse aun cuando venga el más grande de los profetas, porque los milagros, las sanidades, la salvación de nuestros familiares no se va a manifestar por la mano de alguien, sino hasta que nuestro corazón verdaderamente se haya humillado. El salir de una crisis financiera se va a manifestar cuando haya un corazón humillado. Aunque trabajes y le inviertas al trabajo o al negocio, porque el problema no es ahí, el problema está en el corazón. Esa es la realidad. No era la mano de Eliseo. Naamán necesitaba ser quebrantado, y por eso estaba siendo confrontado, porque esa confrontación lo quería llevar a él a algo mejor. ¿Me explico? Siga leyendo conmigo. Versículo 12 dice: Abana y Farfar, ríos que no son qué, si me lavare en ellos. Y se volvió y se fue. Mira, dijo, no, y allá hay mejores ríos que aquí. Sí. ¿Qué gran cosa es Usula? Ya tengo el mar. Estaba bien Morales, bien enojado. Usted no me ha visto enojado. Gloria a Dios. Espero que tampoco me vea, porque yo también estoy pidiendo a Dios que me cambie. Créame que yo le he pedido mucho al Señor, pero hay algunos que los ojos así les salen humo por la boca. Tú conoces a una persona cuando está bien, de buenas, ¿verdad? Y tú conoces también a una persona cuando está de malas y está mal. Entonces, fíjese, dijo, allá hay mejores ríos que esta cosa de Israel. ¿No será que haciendo eso también me voy a limpiar? Y se fue enojado. O sea, él necesitaba ser sanado, pero como las cosas no se estaban haciendo como él quería, se fue enojado. ¿Para quién era el problema? Para él. Y a veces cuando Dios nos está hablando, ¿verdad? Estamos, ya está hablando de mí el pastor. Y ya me pongo a ver por otro lado. Fíjate, en vez de que haya humildad, ¿no? ¿Y quién cree? ¿Para quién es el mal? Para nosotros. Porque regresamos a casa iguales. Porque nos cerramos, porque no, yo quería que me dijera algo diferente, no que tengo que perdonar a ese sinvergüenza. Ay, ahora yo debo perdonarlo. Si tuviera todo lo que me dijo. A ver, ¿por qué no me dijo que si te dan una mejilla yo le doy el otro? Hasta con ganas se la doy. Hasta pido las fuerzas de Sansón. Pero no, dice que a mi mujer que me da de sartenazo la tengo que abrazar y la tengo que besar. Como él no la soporta todos los días. Sonríe, a Cristo le ama. Y Dios te dice, perdona. Y Dios te dice, dale otra oportunidad. Y Dios te dice, tú pídele perdón. Yo, Señor, no estás viendo cómo me trata. ¿Sí? Y cierra tus oídos y dices, no, ¿cómo es ese?
no escucho, no oigo, no oigo, no oigo. Eso que dice que tengo oídos de pescado, u ojos, no sé, pero orejas de pescado. Y años van, y años vienen, y la lepra sigue avanzando. La lepra se sigue, ahora vamos de mal en peor. Ahora ya, antes nada más le gritamos a la esposa o a los hijos, ahora ya le gritamos al hermano de la iglesia, a la hermana de la iglesia, al vecino. Ya cada vez va aumentando. ¿Me explico? Siga conmigo leyendo. Gloria a Dios por la gente que anhela nuestro bienestar. Versículo 13. Más, fíjese, Padre mío, mire cómo esta gente dijo, ay, Padre mío, si el profeta te manda a hacer algo más difícil, sabemos que lo harías. ¿Por qué no haces esto? Y qué bendición cuando hay gente que te dice, haz caso, hazlo. Si te pidieran hacer algo más difícil, ¿a poco no lo harías? ¿Por qué no haces esto? Entonces el versículo siguiente dice, y su carne se volvió. Número 3, ríndete, no luches para ver el resultado. Dice que, es verdad, el río Jordán no era de los mejores ríos, probablemente en ese momento estaba sucio, lleno de lodo. Este era una eminencia, un hombre con mucha reputación, un hombre valeroso, pero era leproso. O sea, si tú pones atención en todo lo que tiene que ver, lo que Dios le mandó a hacer, lo estaba llevando a que fuera una persona humilde, que se humillara. Lo mandó a un río que para él no era importante. O sea, lo rodeó de gente. Y te puedes imaginar todo enojado, todo Morales, entrando ahí como... Y se zambulló ¿cuántas veces? 7 veces. Y a lo mejor a la primera zambullida, todo lleno de lodo. Su ropa. Más bravo todavía. Se zambulló a la segunda y nada. Quizás como a la quinta ya tenía ganas de... Pero a lo mejor a la orilla del río estaba, ¡hey, siga, no pare, le faltan 2! Como hay gente que también te alienta a que no te detengas. Dios también te ha rodeado de gente que te ayude y que te diga, hey, no desista. No es imposible. Vuelva a intentarlo. Dale gracias a Dios por esas personas que en vez de juzgarte, te ayudan, te aman y te dicen, vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Usted puede cambiar, usted puede ser diferente. Usted puede ser mejor. Amén. Y nada pasaba. Y en la sexta ya. Pero cuando se zambulló la 7ª vez y salió, dice que su piel era como la piel de un bebé. ¿Cuánto gozo quizás sintió ese hombre? Yo me imagino que dejó de ser ese hombre orgulloso. Porque por algo Dios lo había escogido también, porque dice que a través de Jehová le había dado victoria al rey. Y leemos Juan 15:16, dice, no me elegiste vosotros, ustedes a mí, yo les elegí. Y Dios te eligió, pero no quiere que quedes como Naamán. Dios no te quiere dejar en esa condición. Dios quiere transformarte.
Dios quiere cambiarte y a veces te va a llevar a hacer cosas que a ti no te van a agradar. Pero es que Dios sabe que una vez que tú las hagas, serás completamente transformado. Serás una persona completamente diferente. Porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, Dios lo llevó a humillarse. Pero cuando Él estuvo dispuesto, entonces hubo un cambio. Cuando nosotros dispongamos nuestro corazón a humillarnos, a someternos, a dejar de luchar, porque Naamán tuvo que dejar de luchar contra lo que él quería. ¿Me explico? Él tuvo que dejar de luchar para seguir las indicaciones del profeta. Él tuvo que dejar de pensar que debían de ser a su forma, a sus maneras y disponerse a no luchar y a rendirse. Un gran problema para muchos es que siguen luchando contra las formas en las que Dios está trabajando en sus vidas. Y se siguen resistiendo. Y siguen luchando, pero es que a mí no me gusta así. Es que el que tendría que venirme a pedir perdón es él o es ella, no yo. Y seguimos peleando y seguimos luchando. Y cuando realmente uno se rinde y dice: está bien, Señor, a tu manera, no a la mía. Haz como tú quieres, yo lo voy a obedecer. Yo no me gusta, pero voy a hacerlo, Señor. Y entre más te dispongas, al principio no será fácil, pero verás el resultado en tu vida, esa transformación que vendrá por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Me explico? Vendrá ese resultado por obedecer a Dios. Porque Naamán tuvo que obedecer a la voz del profeta. Y tuvo que obedecer, dejó de luchar. Y el problema es que muchas veces no vemos resultados porque aún seguimos luchando con las formas y con los métodos de Dios. No nos gustan los métodos de Dios. No nos gusta la forma de Dios. No nos gusta la manera de Dios. Y seguimos luchando. Ya no luches, ríndete. Ríndete a Dios y dile: Señor, está bien, de ahora en adelante lo voy a hacer como tú me estás diciendo que yo lo haga. El pastor me dice que yo llegue a las 9, pues ahora le voy a llegar a las 8. ¿Para quién crees que va a ser el beneficio? Pero no, que yo llegue a las 9. ¿Y quién se cree que es para decirme que yo llegue a las 9? Yo llego a la hora que yo quiera. Aquí no hay, gloria al Señor. Amén. A veces por cositas nos molestamos. Hermano, hermana, ¿por qué llegó hasta esta hora? ¿Por qué ¿A qué hora le dije? A tal hora. Ay, no, ya no me gustó cómo me habló el pastor. Ya no. Ay, no. ¿Para quién cree que es el beneficio? ¿Para mí o para usted? Para usted. ¿Me explico? Pero todo cambio trae confrontación. Hay desafíos que hacer. ¿Me explico? Cambiar tu condición necesita una decisión. ¿Me explico? ¿Quieres cambiar la condición en la que estás? Toma buenas decisiones. Toma decisiones que traigan un beneficio. Tú sabes que orar en las noches te hace bien, hazlo. Tú sabes que orar en las mañanas te hace bien, hazlo. Pero son decisiones que tienes que tomar. Nadie las va a tomar por ti. A Naamán nadie lo empujó al río, ¿o sí? Él tuvo que decidir. Hacer un lado su orgullo, hacer un lado y decidir. ¿Me explico?
Las decisiones que tú tomes van a cambiar tu condición. Si no tomas decisiones, seguirá igual. ¿Quieres la unción del Espíritu Santo? Busca el rostro de Dios. ¿Quieres que Dios haga el milagro en tu casa? Céntrate más en enfocarte más con Dios. Eso va a traer un desafío a tu vida. Naamán, cuando se rindió y lo hizo a la forma de Dios, vio un resultado en su vida. ¿Me explico? Entonces cuando nosotros tomemos esa decisión para cambiar nuestra condición, entonces va a haber un resultado en nuestra vida. Amén. Y quiero darle un último ejemplo para terminar. Vaya conmigo a Lucas capítulo 5. Porque este hombre, Naamán, era leproso, dice la Biblia, ¿verdad? Pero todavía, porque cuando dice, y él esperaba que el profeta pusiera su mano en la parte afectada, o sea, que no había invadido todo su cuerpo. Pero aquí hay otro caso de otro hombre, Lucas capítulo 5, versículo 12, ¿ya lo tiene? Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó ¿qué? Un hombre lleno, el cual viendo a Jesús, ¿qué hizo? Señor, si quieres, puedes limpiar. ¿Cuál es la diferencia entre Naamán y este hombre? Bueno, este hombre estaba allá lleno de lepra. Él se humilló. Él no llegó con altivez. Él dijo, si quieres, si quieres. Y eso es muy diferente a decir, hazlo. ¿Sabe? Aún en nuestras oraciones tenemos que ser humildes. ¿Cuántos saben que Dios tiene todo el poder? Pero muchas veces tenemos que decir, si quieres, hazlo. Amén. Porque eso hace que nosotros reconozcamos que el importante es Él. Entonces dice que este hombre llegó. ¿Usted sabe cuánto riesgo corrió este hombre? Estos leprosos en aquella época vivían excluidos. De hecho, vivían a veces en comunidades. Tenían que llevar una campana. Y cuando iban por los caminos, ellos no podían transitar las mismas calles. Ellos tenían que irse lejos. Su familia no podía estar cerca de ellos, los aislaban. Si llegaba el día de su cumpleaños y querían darle un regalo, ellos tenían que ir a la comunidad, dejar la comida ahí y retirarse y verlos de lejos comer. Estos hombres, cuando iban en la calle, tenían que ir gritando, inmundo, inmundo, a voz en cuello. La ley decía que podían morir apedreados porque eran inmundos, porque la lepra se consideraba una maldición. Cuando este hombre se atreve a acercarse a Jesús, es porque ya no tenía nada que perder. Estaba destinado a la muerte. Pero él tomó una decisión para cambiar su condición. Él podía quedarse y morir leproso. O sea, conformarse con su destino. Como muchos pueden conformarse con su destino y quedarse ahí. Podrían ser exitosos, pero ya se han conformado. Podrían tener un mejor matrimonio, pero ya se han conformado. Y este hombre podía quedarse así, podía morir así. Total, ya estaba destinado a la muerte. No tenía nada que perder y dijo, al menos voy a intentar. Imaginemos, porque no dice la Biblia, ¿verdad? Porque van a decir, ay, la Biblia no dice que dijo así. Pero imaginemos que dijo, ¿qué tengo que perder? Si me muero en el intento y me apedrean, pues por lo menos voy a intentar acercarme a Jesús. Y se fue. Y cuando estuvo cerca,
Él dijo, si quieres, porque él sabía que no tenía él ninguna dignidad. Él ya estaba en su mente que no tenía ningún valor, que nadie estaba obligado a hacer algo por él. Imagínate, pongamos a imaginar, este hombre probablemente casado, perdiendo a su esposa por causa de su lepra, sus hijos. Y sabe, mi hermano, si nosotros no cambiamos esas cosas, nos va a aislar de la familia, nos va a aislar de la gente que nos ama. ¿Me explico? Y ese hombre llegó y se atrevió, tomó una decisión para cambiar su condición. No fue con arrogancia. Todo su orgullo se había quedado abajo con esa enfermedad. Y dice la Escritura que antes del quebrantamiento del corazón es la altivez del espíritu. Dios no avergüenza a nadie. La Biblia no dice, créame, si usted busca la Biblia en ninguna parte dice, porque ahí dice, es que la Biblia dice que Dios no avergüenza a nadie, pero al hipócrita lo desenmascara en pública. Mentira. Usted busque eso y no está en la Biblia. Porque Dios es un Dios de oportunidades que a veces te habla de forma personal, pero a veces nuestra necedad nos lleva a quedar exhibidos públicamente. No es Dios. Dios nos da algo que se llama arrepentimiento. Si nos arrepentimos, Él perdona nuestras faltas, ¿sí? Pero si alguien persiste en estar así, ese pecado lo va a llevar a ser exhibido. ¿Me explico? Porque Proverbios 28, no recuerdo el versículo, dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Entonces este hombre llegó ahí y tomó una decisión para cambiar su condición, pero fue ya humilde. El otro todavía la lepra no le había invadido. Este ya estaba invadido. Y fue con humildad. Lea conmigo el versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Porque el Señor quiere limpiarnos. El Señor quiere transformarnos. No es que el Señor pueda, no, el Señor quiere. Pero la pregunta es, ¿queremos nosotros acercarnos a Él para ser cambiados, para ser limpiados, para ser transformados? Porque este hombre tuvo que tomar una decisión, acercarse. Jesús iba pasando por ahí, pero él tuvo que acercarse a Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor tiene el poder para cambiar nuestra vida? Y Él quiere cambiar nuestra vida. Pero nosotros debemos de tomar una decisión. Amén. Toma decisiones que cambien tus condiciones. ¿Quieres ver resultados en tu vida? Cambia las cosas que has estado haciendo mal. Hazlas diferente, hazlas mejor. Si te regañan en el trabajo porque tu entrada es a las 9 y llegas 9:20, amén. Es que el patrón no me quiere. ¿Y por qué, hermano? Porque siempre me dice que yo llegue temprano. Ay, ni que llegara yo tan tarde. ¿Y a qué horas entras? A las 9. ¿Y a qué horas llegas? 9:20. ¿Ves que otros llegan más tarde todavía? ¿Verdad? El mexicano así busca quien está peor que él. Si no quieres que eso sea, cambia lo que estás haciendo y verás resultados diferentes. Sí, Dios te va a pedir que hagas cosas que a veces no te van a gustar,
te va a confrontar, va a salir eso y te va a decir que yo no quiero así. No, si fuera fácil, hermano, todo mundo ya sería diferente. ¿No lo cree? Sí. Todo mundo sería diferente. Pero cambiar no es fácil ni es imposible. Solo requiere determinación. Tomar una decisión. Dice que cuando este hombre se acercó, Jesús le extendió su mano, lo tocó y al instante la lepra fue sanada. Usted puede imaginarse cuando lo vieron llegar a su casa. Usted, ¿cómo se imagina que haya llegado ese hombre? ¿Cómo cree que haya puesto, y supongamos que era un hombre casado, cómo cree que haya puesto su esposa su cara cuando lo vio llegar? ¿Usted cómo pondría una cara? Alguien que me ponga una cara de sorprendida. Digo, ¿eres tú? Imagínate, a ver, pellízcame. Y aquel hombre corriendo, y la mujer corriendo, porque tenía a lo mejor tiempísimo que no se abrazaban ni se amaban. Pero la lepra lo consumió. Y a lo mejor tenía hijos. Y escucharon el alboroto. Imaginen cómo habrán puesto la cara a sus hijos. Sí. Y correr para abrazar a su papá. ¿Quién lo hizo? Jesús. Pero él tuvo que tomar una decisión. Con esto termino. No quería terminar con eso, pero imagínate. ¿Cómo quieres que te reciban en tu casa cuando tú llegas? ¿Cómo quisiera que lo recibieran a su casa? Contentos. ¿Y cómo nos reciben a veces? Ay, dice Pequi, ay, me voy a apurar porque ya viene mi papá y ese si encuentra algo más puesto, ahorita me va. Y claro, ya está esperando que yo llegue porque yo la voy a... ¿Cómo debería yo de llegar entonces yo? Hola, princesa. ¿Cómo te fue hoy? Dios te bendiga, gracias por recibirme. ¿Y cómo cree que va a ser ella? ¿Cómo pondría su actitud? Diferente. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está estorbando. En lo espiritual, en lo personal, en lo familiar. Amén. Para tomar decisiones que cambien nuestras condiciones. Amén. Póngase de pie en esta hermosa hora de la mañana. Y despedimos a nuestros hermanos que nos ven. Dios les bendiga mucho.